No. Hola, hola, bienvenidos a esta entrevista con el mismísimo Robbie Liaskowski. Robbie es fisioterapeuta especializado actualmente en biomecánica, fascia y conciencia corporal. Él se formó con el método Feldenkrais y tiene una trayectoria formidable. Robbie, platícanos acerca de cómo fue que empezaste en esto del awareness, del movimiento consciente. O sea, ¿cuál fue el primer momento que dijiste, yo me voy a dedicar a trabajar con los cuerpos y especialmente con la conciencia? ¿Recuerdas ese momento? Sí, sí, bueno, todo un gusto estar acá con Candia en este invento cibernético que se humaniza cuando llega a cada persona. Y que bueno, empecé a tener una pregunta que me es fácil responder porque me fue muy claro ese punto de inflexión. Yo había terminado el primer año de fisioterapia y una tía me habló de Esalen Esa. en Sur, que para los que no lo conocen es un centro de referencia de, de experiencias que relacionan lo corporal con lo espiritual, con lo emocional. El famoso masaje Esalen surge de ahí. Y yo había hecho primer año de fisioterapia, es decir, que sabía anatomía como nunca en la vida volví a saber, porque la tenía muy fresca. Y el masaje Salem propone algo también con un acento en lo intuitivo, en lo perceptivo, en lo sensible. Y si bien yo era, creo que uno de los pocos que sabían anatomía académica, me sentí muy limitado en sentir, percibir, conectar, como tocaba y decía, esta es la rótula, tiene esta movilidad, ahora voy a trabajar sobre el vasto interno. Es decir, tenía un pensamiento muy anatomista y yo sentí que eso me quitaba calidad de contacto. Entonces, eso fue la primera experiencia de sentir como, lo que sabes teóricamente y la percepción no van juntas. Y ahí fue muy interesante porque hice una, una sesión de Feldenkrais, así una Awareness Through Movement, de lecciones en el piso, y hubo palabras, ideas, obviamente que se tramitaban desde la práctica, del aprender a aprender, de los hábitos corporales como parte del hábito del ser, de la relación entre la herencia, la educación y la autoeducación, de cómo la atención puede tener movimiento. Y bueno, fue lo suficiente inspirador eso como para después volver a Buenos Aires, terminar fisioterapia y cuando terminé me fui a Israel a empezar con la formación específica del método Feldenkrais. ¿Y por qué fuiste hasta Israel a estudiar Feldenkrais? En realidad sabía que era, digamos, la cuna del método y lo incluí con un viaje, esos viajes sabáticos de un año que anduve de aquí para allá, paseando, trabajando y bueno, y justo empezaba la primer formación en Israel después de que él falleció Ajá. y tuve la posibilidad de empezar ahí y después terminé la formación en Estados Unidos. Terminaste la formación en Estados Unidos y fuiste pionero en Latinoamérica. Y sí, ya son un montón de años. eh, Esta idea central de Feldenkrais del aprender a aprender es realmente, es realmente un diamante, porque aprender a aprender implica una experiencia que es imposible de describir intelectualmente solamente, qué es aprender a aprender. Eh, Muy básicamente toda nuestra pedagogía y los paradigmas están basados en aprendo tal cosa, aprendo tal cosa. Y no está el foco en cómo aprendo a aprender, cuáles son mis Sí, patrones, mis mecanismos, mis creencias, mis mandatos en el aprendizaje. Entonces, cuando eso se empieza a mover, es muy interesante porque el aprender a aprender, lógicamente, se transforma en algo ilimitado, algo infinito. platícanos un poquito más acerca de este aprender a aprender en el sentido de que ahorita me vino a la memoria de
los años que pasé en la escuela aprendiendo desde un pupitre, tomando notas, y para mí en gran medida el aprender y el conocimiento tenía que ver con la racionalidad de un pensamiento discursivo bien articulado, que se refería a la experiencia, pero como que no necesariamente estaba vinculado con un sentir ni con un mover y etcétera. O sea, como si pudiera haber una separación entre mente, lenguaje y cuerpo. Y ahorita lo que dices me remite a un aprender desde una organización distinta o reorganización más bien desde el cuerpo. Estoy ¿Será perdiendo un posible? poquito, qué pena. ¿Eh? ¿Se No, que te congeló? estaba perdiendo un poco, pero igual sigo el hilo conductor de la pregunta. Sí, entonces me interesa que nos platiques un poco de cómo es esto de aprender sin palabras, o sea, cómo puede uno aprender con el cuerpo, con el movimiento. Ajá, o sea, ¿cómo es esto de aprender a aprender? A ver, en principio para que la gente que está escuchando, por ahí despertar curiosidades, hay una película que yo le recomiendo a todos mis alumnos, que es una película argentina, es un documental que se llama La Educación Prohibida. ¿Por qué se la recomiendo a todos mis alumnos? Porque en general no tenemos conciencia de cómo aprendimos a aprender, de la cantidad de factores naturalizados en la educación. Aquí va apareciendo mi aspecto antropológico, Sí, es decir, de cómo la cultura, los entornos nos ordenaron el aprender a aprender. Entonces, eh, por supuesto que el aprendizaje en el mundo moderno prioriza lo intelectual, prioriza la quietud para aprender. Entonces esta película lo que hace es poner en jaque y replantear y repensar cómo la forma en que aprendemos a aprender nos condiciona para la forma que seguimos aprendiendo. Entonces, Feldenkrais como síntesis decía que una persona está conformada por tres factores: la herencia, la educación y la autoeducación, el self-awareness. el self-awareness. Él dice, la herencia es como es. Acá en Argentina decimos lo que se hereda no se roba. Es decir, no te quejes de tu color de piel, no te quejes de tu altura, de las predisposiciones genéticas, porque eso está en el ADN. La educación, yo siempre digo que es saludable angustiarse un poquito, aunque sea. Uno toma conciencia de cómo la educación nos moldeó en cosas que tal vez no elegimos. Pero bueno, creo que ahí viene la aceptación y el agradecimiento por lo que pudo ser. Pero el único margen de cambio que tiene el ser humano es el self-awareness, es la autoeducación. Entonces el aprender a aprender tiene que ver sobre todo con priorizar esa autoobservación de cómo aprendo a aprender. Y en el método Feldenkrais yo siempre hago un gesto cuando estoy de pie dando clase que hago cable a tierra. ¿Cómo se instrumenta esto en la fisicalidad concreta? Bueno, por ahí aprendí a aprender en la altura porteña de que hay que caminar como un gallito tanguero y de repente eso tiene más que ver con una cultura, con modelos, con imágenes que con mi proceso. Entonces, de repente cuando empiezo a hacer lecciones de Feldenkrais que transformo esa conducta en el cuerpo, bueno, con el cuerpo ajeno a ningún aspecto del ser humano, son como reflejos, vas cambiando algo en tu corporalidad, cambia algo en el pensamiento, significando en tu emocionalidad, en tu corporalidad, que te cuerpo, que te movimiento, no puede tener interacción con los mentales, emocionales, espirituales, culturales. La palabra formar, la palabra también
está inscrita en el cuerpo. Y el cuerpo también ordena palabras. El cuerpo ordena las palabras. Claro, yo ahora vengo de Mendoza de dar un curso donde trabajamos mucho eso. El curso, parte del curso, tiene que ver con lo que yo llamo despertando la zona dorsal. La zona dorsal se tiende a rigidizar, a bloquear. Entonces, cuando yo planteo, ¿cómo se llama esta zona? Caja torácica, jaula torácica. Entonces, obviamente, si yo tengo una autoimagen de que esto es una caja, una jaula, no lo voy a mover. Entonces, una de las cosas que está pasando en el mundo, pero bueno, yo lo veo básicamente en la Argentina, que es hiper mega saludable, es todo el proceso que hay con la cuestión de género. Porque la cuestión de género trae a un foreground, a un primer plano, la cantidad de principios naturalizados desde la estética, desde las palabras, desde el patriarcado. Entonces en Argentina está pasando algo muy saludable donde justamente las palabras tienen que nombrar de otra manera, porque hay palabras que ya condicionan las conductas. Sí. Entonces es importante, digamos, no descartar la palabra, pero sí priorizar la experiencia a través del cuerpo. Por eso Feldenkrais, la parte, digamos, de grupal, se llama Awareness Through Movement. Es la autoconciencia a través del cuerpo y del movimiento, que se utilizan consignas, pero donde la palabra no está ausente. Maravilloso. A mí me viene la imagen de los contenedores y los contenidos, a manera de que la educación que nosotros recibimos, un poco como la herencia, son contenedores de esto lo pones aquí, o sea, si es femenina o masculino, va en este contenedor, y el autoaprendizaje me invita a pensar a la creación de nuevos lugares para colocar las cosas y nuevas maneras de organizar, pues, la interpretación de la experiencia. Y eso me lleva a quererte preguntar acerca del aprendizaje desde la educación neuromotora. En el sentido de que tú das terapia manual y yo eso antes lo había pensado como que alguien, o sea, como que tú le haces el trabajo a la persona, más que la persona hacerse el trabajo. O sea, como que yo ponía esa diferencia entre fisioterapia a la persona, le ayudan a conectarse consigo mismo, y en Pilates él solito se hace a sí mismo, o sea, él hace todo el trabajo. Entonces, hace rato que platicábamos off the record, hablabas de cómo a través del movimiento y del contacto, aunque sea hands-on de otra persona, es posible generar un enriquecimiento perceptual y un aprendizaje. ¿Podrías platicarnos más acerca de ello? Sí, claro. Feldenkrais tiene dos partes. Uno es la autoconciencia a través del movimiento, que con todo énfasis e intención se llaman lecciones y no ejercicios. Y este es un buen ejemplo de las palabras. Sí. Porque uno escucha ejercicio y ¿qué asocia? Repetir, automatizar, copiar. La palabra lección evoca un contexto de aprendizaje. Eso es como un punto de diferencia enorme de Feldenkrais con el movimiento mecánico. El movimiento se transforma en un contexto de investigación. Algo que tiene una riqueza enorme, que es la diferencia entre qué hago y cómo lo hago. Esa es la parte, digamos, grupal de Feldenkrais. Y Feldenkrais tiene una parte que se llama integración funcional, que es un trabajo con las manos, que yo lo integro con todas las maniobras manuales que he aprendido de la fisioterapia, de la osteopatía. ¿Cuál es el punto en común? Que en general, cuando vos vas a un terapeuta manual, te hace maniobras. Sí. Supongamos que tengas bloqueadas las cervicales y te puede hacer de cosas más estructurales, como un crack, 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 que muchas veces es fantástico, o te puede hacer una osteopatía más sutil o más
de nuevo, estructural. Ok, pues supongamos que me liberan esta zona alta de la nuca, que se llama C0, C1, C2, cráneo, atlas y axis. Entonces supongamos que me voy con mucha movilidad y mucho alivio y mucha comodidad, digo, wow, qué bueno lo que me hicieron. Sí, sí, sí. Está fantástico. Pero ¿qué pasa? Salgo a manejar por la calle Corrientes o por el periférico y estoy, uy, no llego. O si no, toco el violín y lo toco así, o si no, juego al tenis y juego con esta zona rígida. Entonces, la idea de las maniobras manuales es, junto al efecto mecánico que hacen, que dejen alguna conciencia, propiocepción, aprendizaje, práctica para transformar eso. Entonces ahí el paciente, el alumno, es coprotagonista del trabajo. Pues si no, las maniobras quedan en lo sintomático y después de un tiempo el patrón neuromuscular suele volver. Por eso Feldenkrais, digamos, siendo físico de profesión, tiene una frase muy metafórica y muy interesante. Él decía, hay que pensar que los músculos son tontos y el inteligente es el sistema nervioso. Lo que él quería decir es que si yo tengo bloqueada esta zona, no es que al músculo, a los trapecios, a los esplenios, a los escalenos, a los esternocleidomastoideos, si les ocurre decir, no, hoy me voy a poner rígido. Es el sistema nervioso Claro. que ordena la movilidad, la rigidez, la tensión. Entonces, en ese sentido es interesante que si se van cambiando los patrones del sistema nervioso, cambia la consecuencia, que es el movimiento. Pues el movimiento es consecuencia del sistema nervioso. Y obviamente el movimiento le reinforma al sistema nervioso lo que está haciendo. Se llama la información aferente y eferente. La información que va de los receptores hacia el cerebro, y el cerebro lo procesa y genera la transformación del movimiento. Ok, ¿podrías compartirnos un ejercicio o una imagen o una manera muy sencilla en la que nuestra audiencia pudiera experimentar qué es la propiocepción? O sea, pudiera lograr como este autoaprendizaje. Qué interesante. Y mira, por ejemplo, un contacto directo con la propiocepción, es decir, por ejemplo, muevan la cabeza mecánicamente. Entonces uno en general lo que hace es voy, vuelvo, voy. Ahora, y me dicen, trata de ir lentamente y tratar de observar la diferencia del punto donde llegás con comodidad al punto mecánico o anatómico. Entonces yo ahí me voy dando cuenta de que hasta ahí llego con comodidad, ahí se empieza a tironear un poco. Y para el otro lado, ya mi percepción está distinguiendo lo mecánico del límite cómodo. Y después la propiocepción se despierta preguntando, es muy socrático. Por ejemplo, tratad de llevar la atención al esternón. ¿Se mueve, no se mueve? Probá de moverlo con la cabeza o probá de moverlo para el lado contrario. Entonces ahí empiezo a descubrir de que si el esternón se mueve, puedo girar mucho más con menos esfuerzo. Por eso que las lecciones de Feldenkrais son invitaciones a investigar, invitaciones a observarse, invitaciones a la autoeducación, invitaciones a romper la compulsividad de cómo nos movemos y poder estar más disponibles. Y fíjate qué interesante que son dos palabras muy somáticas, es decir, que tienen referencia en el cuerpo, pero que van más allá del cuerpo. ¿Qué es lo compulsivo y qué es lo disponible? Uno lo puede pensar en cualquier área de la vida, cable a tierra, y en el cuerpo también. Cable a tierra y en el cuerpo también, propiocepción. Maravilloso, Robbie. Muchas gracias por esta entrevista. Platícanos, ¿cómo te pueden encontrar los que quieran conocer más de tu trabajo, que quieran tomar sesiones contigo? ¿Cuándo es tu próximo curso?
Y eso por ahí podés poner, después supongo podés editar mi correo electrónico. Claro. eh, que sí, después lo podés editar, va a ser más fácil porque vos lo tenés. Sí, sí, En sí. principio, por ahora, tengo cursos en la Argentina, en distintos lugares de la Argentina, y la idea de viajar a México para principios de febrero a dar un curso ahí. Principios de febrero 2020. ¿Tienes una página por Facebook? Tengo un blog muy desactualizado. No, tengo una página Sí, por Facebook que es Método Feldenkrais Roberto Liaskowski. Roberto Eh, Liaskowski. Muy sí, bien. sí, después lo editas, ahí la gente va a ver Sí, el nombre. Y después faltó que hablemos, que por ahí puede ser otra entrevista, lo de adultos mayores, por ahí lo dejamos para otro momento. ok, hagamos un continuará. Entonces, en nuestra Bueno, próxima entrevista vamos a hablar de los adultos mayores y de cómo prevenir el envejecimiento innecesario. sí, que es un área que en los últimos años me he metido mucho, hice un posgrado, y de alguna manera el pensamiento de Feldenkrais tenía mucho que ver con mejorar la calidad de vida y poder mejorar a través de la autoinvestigación. Así que lo dejamos para la próxima. Seguiremos informando. Muchas gracias.